sino que por el contrario mantenía toda su capacidad de presión. En aquel momento, la CGT era el escenario de una lucha interna entre los peronistas que se autoproclamaban ortodoxos y aquellos que pretendían mantener una cierta independencia frente a las directivas de Perón, que en aquel momento, luego de haber sido derrocado por el golpe militar del año 55, se encontraba en el exilio en Madrid. Lo cierto es que esta división y el reparto de poder entre los sindicalistas era, entiendo, una clara expresión también de las condiciones económicas de la producción del país. Por un lado, en aquel momento encontraremos a Augusto Bandor, que es quien tenía la representatividad de los metalúrgicos, puntualmente es quien dirigía la Unión Obrera Metalúrgica, cuyo poder, lógicamente, había crecido como resultado de la política económica implementada en los últimos años en la Argentina, fundamentalmente a través de la política implementada en el gobierno de Arturo Frondizi, y era él, Augusto Bandor, el principal referente del sector que pretendía mantener una cierta independencia frente a las directivas de Juan Domingo Perón. Por otra parte, encontraremos como otro de los máximos representantes a José Alonso, que era quien representaba a los trabajadores de la industria textil y era uno de los principales exponentes de los núcleos ortodoxos que constituyeron en ese momento la agrupación que se denominó 62 de pie junto a Perón, frente a lo que eran las 62 organizaciones que se aglutinaban alrededor de la figura de Bandor. Y por el contrario, esta organización, liderada fundamentalmente por José Alonso, era la que iba a responder más lealmente al liderazgo de Perón. Tenemos que comenzar aclarando que cuando inició el gobierno de Arturo Illia, la CGT claramente ya había decidido llevar adelante un plan de lucha que iba a consistir básicamente en ocupaciones de las fábricas en forma planificada. Para que ustedes puedan empezar a dimensionar la gravedad de lo que estaba ocurriendo en aquel momento y cómo se implementó este plan de lucha, hay que mencionar que, por ejemplo, ya en el mes de diciembre del año 1963, es decir, menos de 2 meses después de que Illia asumiera el gobierno, ya se produjo el primer paro general. Luego, en el mes de mayo del año 1964, es decir, casi 7 meses después de que Illia se hiciera cargo de la presidencia de la Nación, ya alrededor de 800 fábricas iban a ser tomadas en el Gran Buenos Aires por los obreros. Con posterioridad, y también a los fines de poder dimensionar cómo se llevó a cabo este plan de lucha, vamos a ver que a través de operativos dirigidos por la CGT se iba a lograr que 11.000 establecimientos en todo el país fueran tomados por los obreros. La realidad es que si bien nuestro país afrontaba una serie de dificultades en el plano económico, lo cierto es que ni la reactivación económica ni todos los anuncios que pudieran realizarse como medidas redistributivas de la riqueza lograron detener al sindicalismo, que ya en el año 1963 había declarado una guerra en contra del gobierno radical. En este sentido, pienso que aunque las demandas eran económicas, los objetivos fundamentalmente de los líderes sindicales eran claramente políticos. Frente a este plan de lucha, el gobierno no adoptó ninguna medida en relación a estas ocupaciones, lo cual posiblemente haya sido lo más sensato y también coherente de conformidad al pensamiento político de Arturo Illia, pero esto no fue visto de buena manera por las Fuerzas Armadas, que entendían con estas ocupaciones, con este plan de lucha y con la falta de respuesta del gobierno, que el principio de autoridad estaba siendo visto claramente menoscabado o vulnerado a través de la implementación de este plan de lucha. Ahora bien, entiendo que quizás el mayor de los problemas a los que se iba a tener que enfrentar el gobierno radical en el marco de este plan de lucha que estaba desarrollando el movimiento obrero tenía que ver con que ya la sociedad en general había comenzado a descreer del gobierno de partidos como era el de Arturo Illia. El gobierno radical iba a empezar a quedar aislado no solo por la acción de sus adversarios, entre los cuales se encontraba claramente la CGT, sino por el hecho de que ya en la opinión pública se iba a empezar a plasmar y a concebir la idea de que para poder llevar adelante un proyecto nacional era necesario un cambio total de las estructuras de gobierno. Esto es lo que van a ver que muchos autores plantean, que se iba a empezar a concebir o creer en la opinión pública en
lo que se denominó como el mito de la revolución modernizadora, empezar a modificar completamente esta estructura de poder que tenía que ver con el gobierno de partido. Es en este contexto justamente que la figura de Augusto Bandor va a aparecer como la de un dirigente sindical que va a contar con la simpatía de los desarrollistas y de los militares azules, y que al mismo tiempo, siendo proclive o partidario de manejarse con cierta independencia en relación a las directivas de Juan Domingo Perón, era quien podía llegar a arrimar el apoyo de los trabajadores a una hipotética revolución nacional. Y por otro lado iba a aparecer la figura de Juan Carlos Onganía, quizás como un elemento capaz de aglutinar eventualmente el apoyo de sectores políticos, de los sectores militares y también de ciertos sectores independientes. Lo cierto es que en este marco y con el devenir del gobierno de Arturo Illia, el papel de la CGT fue adquiriendo un tinte, un contenido político cada vez más claro. Es así que a principios de junio del año 1966 se iba a realizar en todo el país un paro general que estuvo apoyado por las 62 organizaciones que eran lideradas por Augusto Bandor, por las 62 de pie, conformadas por los peronistas más ortodoxos, y también por los independientes que no eran peronistas. Lo cierto es que este movimiento de fuerza, creo, era una expresión muy clara de la ruptura que ya existía de la totalidad de los núcleos sindicales con el gobierno, y pienso que constituyó un verdadero preanuncio de lo que fue la caída de Arturo Illia en el año 66. En este sentido, considero que este plan de lucha que fue desatado por el movimiento sindical, cuanto menos aceleró el ascenso de Onganía al poder a través de la llamada Revolución Argentina. En los primeros días del gobierno de Juan Carlos Onganía, parecía quizás haberse logrado lo que era algún tipo de milagro que había sido largamente postergado, que tenía que ver con que de una vez por todas se había logrado la coincidencia de las Fuerzas Armadas, de los dirigentes políticos, de los líderes sindicales, de los empresarios y de la opinión pública en general en torno a un hombre que en ese momento se creía reunía todas las esperanzas para superar absolutamente todos los problemas de los argentinos. Sin embargo, al poco tiempo de andar de este gobierno, Onganía comenzó a adoptar una serie de decisiones que suponían un claro impacto negativo hacia los trabajadores, sobre las que los gremios debían necesariamente ofrecer algún tipo de resistencia, con lo cual comenzó a ponerse en evidencia ya en ese momento que existían graves desacuerdos en el seno del propio sindicalismo. La adopción de este tipo de decisiones por parte del gobierno de la Revolución Argentina fueron estimulando estos conflictos en el interior del sindicalismo, y es así que ya en esos años se comenzaron a fijar o a conformar dos líneas que básicamente o en gran medida se diferenciaban por el distinto posicionamiento que adoptaron en relación al gobierno de Onganía. Es así que concretamente en el año 1968 la CGT va a dividirse, por un lado en la CGT bandorista, que lógicamente su máximo referente era Augusto Bandor, que iba a constituir aquella línea que entendía que era preferible no oponerse frontalmente al gobierno de Onganía, sino que por el contrario convendría adoptar una posición un tanto más pragmática, en donde iba a conjugar en algunos casos la confrontación y en otros casos el diálogo con el gobierno. Por otro lado, y frente a esta CGT bandorista, se iba a conformar la CGT de los argentinos, donde Raimundo Ongaro iba a ser uno de los máximos representantes, que sí iba a encarar una línea dura que planteaba una oposición frontal al gobierno de Onganía. Lo cierto es que el gobierno de Illia, que había sido duramente criticado por la opinión pública, que le achacaba el padecimiento de una supuesta lentitud, veremos que un año después del acceso al poder, el gobierno de Onganía iba a constituir un retroceso que casi se podría decir era intolerable. La opinión pública y el propio movimiento obrero le había otorgado a Onganía un cheque en blanco, pero a poco de transitar esta presidencia iban a comenzar a caer en la cuenta
que Onganía no era el hombre que iba a resolver todos los problemas de los argentinos como muchos creían. Los disturbios que tuvieron lugar durante el gobierno de la Revolución Argentina, que tuvo su punto cúlmine, y seguro esto lo van a estudiar, en el Cordobazo, revelaban que el proclamado orden de Onganía era solamente una especie de fachada, una portada que no tenía ningún tipo de contenido. Es así que la base de esta presunta legitimidad de Onganía, este consenso popular tácito que había estado dado por el orden que Onganía estaba llamado a imponer, se estaba cayendo a pedazos ya en el año 66, 67 y siguientes. Lo más grave es que no solo este orden se estaba empezando a caer a pedazos, sino que se estaba empezando a observar, se estaba empezando a poner en evidencia una peligrosa radicalización de parte de dos sectores importantísimos de la comunidad, como eran los obreros y los estudiantes. Es así que a mediados del año 1969, y en todo este contexto que les vengo relatando, poco después de haberse desatado el Cordobazo, una noticia impactante iba a conmover a toda la comunidad, porque se conoció que el dirigente sindical, Augusto Bandor, que como vimos era un sindicalista que se había caracterizado por la negociación durante el gobierno de Onganía, que controlaba gran parte de la CGT y que además de alguna manera había impedido el desplazamiento de gran parte del sector obrero hacia posiciones más radicalizadas, había sido asesinado. Este quizás sea uno de los eventos que nos permita comprender de forma cabal la gravedad de los hechos que estaba atravesando nuestro país en esos momentos. Ese mismo día en el que fue asesinado uno de los dirigentes más poderosos del movimiento obrero de aquel momento, Onganía iba a decretar el estado de sitio. Entiendo que este fue quizás el reconocimiento oficial ya del resquebrajamiento absoluto del orden exhibido por Onganía como justificación de su propio gobierno. Y en este punto es en donde quiero detenerme para poder finalizar. Como vimos muchas veces a lo largo de la historia, los argentinos estamos realmente muy acostumbrados a esperar soluciones mágicas y providenciales que vengan a arreglar todos nuestros problemas. El país en el que la división entre el peronismo y el antiperonismo seguía y sigue marcando la vida de la comunidad, esperaba en la década del 60 una solución carismática y casi paternalista. Frente a esta situación, la presidencia de Ilia no fue el inicio de una etapa promisoria como pudo haber sido, no lo sabemos porque no podemos hacer futurología en historia, como diría mi maestra, pero sí, indudablemente, fue la continuación de un tiempo que estuvo claramente marcado por el descreimiento absoluto de la democracia. Y en este contexto, esa solución providencial, esa solución paternalista, el Mesías, como lo definió Mariano Grondona, era Onganía. Esta creencia absoluta que tenemos los argentinos en los grandes salvadores, en las soluciones mágicas, también lo tuvo el movimiento obrero, porque con su actuación durante el gobierno de Ilia iba a constituirse en uno de los factores que lógicamente iba a permitir la asunción de Onganía al poder. El movimiento obrero no estuvo exento de ninguna manera de esta creencia, porque también creyó, como la gran mayoría de los argentinos, que Onganía era la esperanza nacional que nos iba a conducir a nuestro destino de grandeza, como abiertamente lo decía la prensa durante el gobierno radical de Arturo Illia. Pienso que es un mal que hemos padecido a lo largo de la historia los argentinos y que seguimos padeciendo en la actualidad. El creer que va a venir una determinada persona a salvarnos. Quizás, y esto lo planteo a modo de reflexión, el día que entendamos que no existe ni el Mesías, ni el Salvador, ni el superhombre, ni el superministro, vamos a ser un tanto más responsables de nuestras propias decisiones y quizás vamos a ser capaces de construir un país mejor que el que tenemos. Muchas gracias por su atención.